Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con este ejercicio de divisor de tensión en este curso de Introducción a Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en corriente directa. Este es un ejercicio tipo examen parcial y nos piden calcular la tensión de salida sin el voltímetro y con el voltímetro, sabiendo que el voltímetro tiene una resistencia interna de 10 megaohmios, la tensión de entrada es 15 kilovoltios y ya conocemos el valor de R1, R2 y R3 que se calculó en la clase anterior. Esta es una continuación, pero se puede también hacer como un ejercicio independiente y vamos a empezar calculando la tensión de salida sin el equipo de medición. Vamos a plantear un divisor de tensión. Tenemos tensión de salida, va a ser igual a la resistencia de interés. En este caso tenemos dos resistencias, R2 y R3, sobre la suma de las tres resistencias, multiplicado por la tensión de entrada de la fuente, que sería 20. Vamos a ir a la calculadora y vamos a encontrar esta tensión de salida sin el equipo de medición. Voy a ir a nuevo documento, agregar calculadora y vamos a empezar por definir las variables. Tenemos por acá R1, ya conocemos el valor de R1 que nos da el ejercicio y es 153,231 por 10 a la 6. Tenemos R2 como 461,538 por 10 a la 3 y finalmente R3 va a ser igual a 153,846 por 10 a la 3. El divisor de tensión que planteamos es tensión de salida, va a ser igual a una fracción entre las resistencias que necesito, que es R2 y R3, sobre la suma de todas las resistencias del arreglo, multiplicado por la tensión de entrada. Vamos a definir la tensión de entrada y sería igual a 15 kilovoltios, es decir, 15.000. Y de nuevo vamos a calcular la tensión de salida, que sería igual a 59,99 voltios. Reemplazando los valores, que la tensión de salida va a ser igual a R2 más R3 sobre R1 más R2 más R3 por la tensión de entrada igual a 59,99 voltios, casi 60 voltios si redondeamos. Ahora vamos a calcular esa misma tensión de salida, pero teniendo en cuenta el equipo de medición. Vamos a iniciar realizando un equivalente entre R2 más R3, va a ser mi resistencia serie y ese valor va a ser igual a RS, va a ser igual a R2 más R3 y tenemos 615,384 por 10 a la 3, que sería kilo ohmios. Ya teniendo el valor de RS, ahora voy a calcular un equivalente paralelo entre RS y la resistencia interna del multímetro, que sería 10 megaohmios. Y esto va a ser igual a, vamos a definir acá la resistencia interna del multímetro, que es 10 por 10 a la 6, 10 megaohmios. Y mi resistencia equivalente paralelo va a ser igual a RS por RI sobre RS más RI. Y tenemos 579,71 por 10 a la 3 ohmios o kiloohmios. Ahora sí puedo proceder a calcular la tensión de salida y vamos a ver en qué varía cuando no tenemos resistencia interna del equipo, es decir, un equipo con resistencia ideal. Sería una medición ideal. Tensión de salida va a ser igual a la tensión del elemento donde voy a calcular la tensión sobre la suma de todos los elementos del arreglo por la tensión de entrada. Mi tensión de salida va a ser igual a, vamos a la calculadora y tendríamos tensión de salida, la voy a llamar tensión de salida 2, va a ser igual a una fracción entre mi resistencia paralelo sobre la suma de todas las resistencias por la tensión de entrada. Y tendríamos 56,535.
voltios. Podemos darnos cuenta que con el equipo de medición tenemos 56,53 voltios y sin el equipo de medición tenemos 59,99 voltios. Esta es una medición ideal, no hay pérdidas en ninguna resistencia y no se están involucrando resistencias externas, que sería en este caso la resistencia interna del equipo. De 59,99 a 56,53 voltios se nota la diferencia cuando se conecta a un equipo de medición. Estos cálculos los van a ver más adelante en un curso que se llama Medidas eléctricas o mediciones eléctricas en diferentes universidades. Hasta acá vamos a dejar este ejercicio, ya lo damos por terminado. Calculamos la tensión de salida sin el voltímetro y con el voltímetro. Ya saben que pueden encontrar este material en la página del canal. Siendo miembros pueden descargar todo este contenido y tener acceso a la carpeta donde se encuentran todos estos ejercicios y las clases. Suscríbanse y compartan si alguien lo necesita, y el curso completo está en la lista de reproducción de Circuitos 1 aquí en el canal.